gracias a mi padre por habérmelo comprado. Lleva el Flux, es la versión que lleva el motor brushless de 3300 kilovoltios. Vale, aquí lo podéis ver. Le doy la vuelta. Lleva un brushless de 3300 kilovoltios. Lleva las ruedas de Trends que pesan y se nota que son de marca. ¡Buen coche! Y lleva lo que es la tapa del piñón y la corona para que no le entre la suciedad, como nos ha pasado con el Cobra. Bueno, vamos a dejar la caja y vamos a ver el auténtico. Espérate que lo explique. Luego, tenemos aquí los amortiguadores que son prácticamente iguales que los del Cobra, solo que en dorado. Las ruedas de Trends, un servo metálico con enchufe de 3 cables, una SC de 45 amperios, el receptor ¿Y el aquí en motor, una has cajita explicado? para que no se moje. El chiste del cobra es un cobra. Bueno, vamos a abrir y a ver qué os encontráis cuando abrís la caja de un Maverick Quantum Flux. Lo primero, Tenemos un mando, la verdad, por arriba bastante aerodinámico, con sus trimeos y su botón de encendido y apagado. Tenemos lo que sería marcha adelante, marcha atrás, girar hacia un lado, hacia el otro, izquierda, derecha, y aquí otros más ajustes. que los explicaremos en un futuro. Vídeo. Vale. De Mike. De 3 para todo, 1 para todo. Luego, por abajo, el coche te trae unas bridas que van sujetas a las petinas Y un papel de burbujas que sirve para estallarlas, que le guste. y una llave de ruedas de plástico, ¡Bomba! aunque recomiendo más la metálica, una llave de ruedas de plástico para las tuercas del Maverick y de algún otro coche si os sirve. La del Maverick es una 8, no es ni una 5 ni una 4, es una 8. Y la verdad es que está bastante bien el coche. No protesto las burbujas, DLT. La burbuja. Antiestrés. Venga, vamos a quitar la caja de en medio y vamos con el coche. Este Maverick Quantum Flux lo hemos cogido de segunda mano y en un futuro vídeo os explicaremos por qué. Y Bueno, el porqué es muy fácil. Nos ha salido más económico que comprar uno nuevo. Y como nosotros no tenemos patrocinadores que nos pagan las cosas, como en otros tal, que van anunciando cosas de Banggood. Por cierto, aquí voy a hacer una pequeña intro yo. He pedido para el Cobra 2 paragolpes para el VRX Cobra en Banggood. El día 28 hice el pago. Están pedidos del día 28 del mes pasado. La fecha límite para el envío era el 19 de este mes, estamos a 21. A 21. Ah, o sea, ayer. O sea que debería haberlo enviado. De repente me cambió la fecha y me dice que el 12 de junio. O sea, el día 12 del mes pasado ahora es la fecha límite para enviarlo. Sigue procesándose. 2 putos paragolpes. Con lo cual, yo no soy un youtuber que vende ni pongo los enlaces porque me llevo comisión, sino que los enlaces son donde nosotros compramos las cosas porque es mejor y más económico. Así que, por nuestra parte, para Banggood, pulgares abajo. Venga, chicos, pulgares abajo para Banggood. Pulgares abajo. Banggood, no somos comerciales, no vendemos ni tenemos enlace de Banggood para que nos den comisión, como otros youtubers. No hagáis caso. bueno, Ahora sí. ¡Bambú abajo! luego He tenemos dicho aquí bambú abajo. un servo metálico, la caja de receptor, la SC de 45 amperios y el brushless con un disipador de calor ¡De pompa! con ventilador. Que Estás muy estresado, ¿eh? Este ventilador lo hemos cogido de otra SC porque el que venía era muy poco potente, le hemos hecho un empalme y ahora enfría mucho más. Vale, hemos hecho cositas fuera de cámara que os iré explicando. Luego tenía este poste roto, así que hemos cogido, como es regulable, lo hemos subido, le hemos puesto un pincho de tope y ya tenemos para sujetar otra vez la carrocería a los 4 pinchos. Ahora no puedo. Como sabéis, el Maverick no viene con baterías
tenemos aquí una... Ni cargador, ni baterías ni cargador. Tenemos aquí una de nuestro buen amigo Golbat. Golbat pulgares arriba. Sí, Golbat sí que las baterías son muy buenas. De momento nos han ido bien. Y tenemos aquí una batería de Golbat que se la ponemos. Es una batería estándar, de tamaño estándar, de carcasa dura. Ya os he dejado enlaces en otros vídeos, nos siguen mandando alguna nueva para hacer alguna vídeo futuro. Así que gracias a Golbat, gracias, que es el único patrocinio que tenemos. Nosotros lo decimos, que simplemente nos dan unas baterías para que hagamos nuestras pruebas. Si alguno más quiere ofrecer alguna cosa, estamos dispuestos, pero siempre con la condición de que nosotros no nos mojamos. Si la cosa es buena, lo diremos. Si es mala, también lo diremos. Nosotros no nos llevamos nada y queremos ser honestos en ese sentido. Así que ya sabéis, si queréis un canal honesto que os diga las cosas, dónde, cómo y dónde es más barato y cómo comprarlo, fiaros de nosotros. Muy bien dicho. Bueno, podemos aquí comprobar que se enciende el coche y quiero configurarlo, pero primero siempre hay que encender primero el mando o la emisora, como lo queréis llamar, para que el coche no salga disparado. Ya encendemos el mando y una cosa que tiene este coche es que tiene muy poco giro. ¿Vale? Lo podéis ver, que tiene muy poco giro. ¿Vale? Lo apagamos. Siempre se apaga también el coche antes. Pues eso Pero bueno, eso es interesante. Siempre apagar el coche antes. ¿Por qué? Porque hay veces que todavía puede quedar y en el momento que cortamos el mando, puede salir disparado, Sí, puede ir como marcha pasa. atrás, nos puede dar un giro. De hecho, si os Sí, fijáis en el cómo se vídeo, ha quedado girado. se ha movido ligeramente la dirección. Entonces, eso tenerlo en cuenta. ¿Lo ves? Vale, lo he levantado porque si salía disparado. Bueno, eso también es otra medida de precaución un poquito. Bueno, tenemos aquí lo que sería el paragolpes trasero con las ruedas para poder hacer caballito controlado. Porque ¡Ay, yo se me olvidó siempre con una el... carrocería nueva que nos ha llegado! ¡La de burbujas! Muy chula, la de burbujas por lo menos protege. Bueno, Bueno, si ya no. tiene las burbujas hinchadas y las habéis explotado, Bueno, os tenemos... vais a romper un palier como eso. Bueno, luego Adelante, venga. tenemos estas ruedas con las que podemos hacer caballitos controlados, no como el 144001 con el Bradley que coge y hace ¡Wii! ¡Pum! Y se da... Hace ¡Wii! Al suelo. Sí. De espalda. Un paragolpes a la vez que flexible, bastante duro, con los agujeros para ponerle luces, al igual que atrás, y con un canal más para ponérselos, que ya lo hemos ocupado. Con el ventilador del enfriador Claro, del... porque lo que tenía hecho el señor era los dos ventiladores juntos y luego cuando los separamos y enchufamos el del tal tampoco es que hacía mucho más, hacía algo más. Así que lo hemos puesto por separado en el canal que sobraba. Bueno, entonces, hasta aquí es un poquito la idea del vídeo, que era enseñaros lo que viene en la caja. Iremos haciendo futuros vídeos. Como podéis ver, las llantas tienen un poquito de negro. El hombre que lo tenía, que era de su hijo, por cierto, las quería en negro y las había pintado en negro. Porque pedí unas ruedas y no le llegaban. Y bueno, nos han dado algunas cosas más con el coche, lógicamente, pues alguna batería y algunas cosas que tenía extra que iremos enseñando en un futuro. Realmente queríamos hacer un unboxing tal y como os vendría de la caja. Quiere decir, os viene el coche. Una cosa que no me ha gustado nada del Maverick Quantum Flux es el manual. Los manuales son escuetos, no. Lo siguiente. Nos hemos comprado otra carrocería de burbujas. Otra carrocería de burbujas. Cuando se estampamos se rompió. Bueno, aquí tenemos el manual y os lo quiero enseñar un poquito. ¡El manual de burbujas! Os lo quiero enseñar un poquito porque realmente viene muy básico, no viene nada explicado, ¿vale? No tiene una lista de partes, viene cómo conectar, cómo enchufar. No viene ni siquiera cómo configurar una SC, que es una Hobby Wing, que se puede hacer ajuste desde el botón de set. Simplemente viene cómo funciona la dirección, te viene dos trims, simplemente te explica dos trims, ni siquiera te explica para qué sirve este trim, que no hemos averiguado todavía para qué sirve.
Hemos tenido que buscar por ahí y averiguar que esto es el punto final de la dirección, o sea, quiere decir hasta dónde gira el servo para no forzar el servo. Tenemos el ajuste del servo y el ajuste del canal 1 de lo que sería la velocidad. No tiene más, tiene aquí un botón oculto, ¿vale? Que sería un canal adicional para encender y apagar. Tienen los reverse y el para enlazar con ASC, no tiene mucho más. Una cosa que al principio yo pensé que sería un coche para conducir con una mano y realmente es muy incómodo con una mano. ¿Por qué? Porque como podéis ver, tiene el hueco aquí y la rueda está muy desplazada hacia afuera, con lo cual ir con el pulgar así y a la vez darle es bastante incómodo, con lo cual al final utilizaremos las dos manos en este mando. Pero el mando sí tiene un aspecto de muy buena calidad, lleva una rueda con esponja y tiene un aspecto bastante interesante en ese sentido. Sí, yo no se lo voy a cambiar, yo me quedo con eso. Y ya os digo, no viene lista de partes en el manual, no viene como en otros coches donde tenemos una lista de partes enteras. Simplemente viene el mantenimiento que tienes que hacer cada 10 o 20 baterías. Hemos mirado un poquito en YouTube de otros youtubers que ya tienen el coche y vamos a hacerle, antes de nada... Ahí es donde venía el mando dentro de burbujas. Vamos a hacerle, antes de nada, un mantenimiento un poquito a fondo. Vamos a intentar quitarle la pintura esta negra para que quede en su naranja original. El coche tiene muy poco uso, se nota que realmente no tiene mucho uso. Tiene un palier ligeramente doblado. Vamos a pedantear los palieres sí, HD. Ese se lo doblé yo en la prueba antes de comprarlo. Sí, bueno. Y los amortiguadores, para mi gusto, van muy duros, cosa que es rara. Sí, no suben. No suben, se quedan como muy frenados, así que también revisaremos los amortiguadores y los diferenciales. ¿Por qué? Porque en un vídeo de YouTube hemos visto que vienen directamente secos, no traen nada de grasa ni nada de aceite. Así que además, si miráis así, podéis ver que no tiene nada de freno, o sea, literalmente van sueltos. Es un coche escala 1:10, grande. Tampoco quiero enrollarme, no quiero enrollarme mucho, porque queremos hacer un unboxing. Haremos en un futuro una comparativa con el VRX Cobra. Haremos en un futuro un vídeo sobre las cosas que nos ha añadido el señor Quique, que nos la ha vendido, y las cosas que ha añadido, que la verdad es que no nos podemos quejar. Creemos que el coche ha estado a un buen precio para lo que es. Es un coche que tiene un precio... ¡De burbujas! ¡Ay, mi niño burbujas! Que tiene un precio bastante interesante. Está en 220 euros ahora mismo en tienda, con lo cual es un precio bastante interesante, pero viene sin cargador y sin batería. Quiere decir, si no tenéis nada de tener coches anteriores, ni baterías ni tal, tenéis que sumarle el precio de una batería, que una 2S estamos hablando de unos 25 euros por Amazon. Nuestra batería de Goldbat, 25-26 euros por Amazon, la que lleva ahora mismo. O una 3S, que estamos hablando de unos 35 euros, en la que tenemos nosotros de Goldbat, pues... No creo que... Esta, por ejemplo, son 30 y pico euros. Esta ya es otra cosa, es más gorda, es una 3S de 80C y la verdad es que... Tenemos todas las baterías, sobre todo esta, la que lleva este cochazo. El coche en 3S es un caballo desbocado, lo hemos podido probar, así que iremos también en un futuro, añadiremos vídeos de comparativa y de prueba. Me comí todo un muro. Sí, bueno. Entraron ganas de ir al baño y me comí todo un muro. Hice, ¡come muro! Tiene cosas a favor y cosas en contra comparado con el Cobra. Pero ya iremos haciendo un vídeo comparativo específico y hasta aquí era el unboxing. ¿Es un coche que recomendamos? Pues entre comillas sí lo recomendamos. Nosotros lo hemos comprado y de hecho hemos comprado este porque no queríamos repetir con el Cobra, aparte que ahora mismo en el enlace donde nosotros lo hemos comprado no está disponible el Cobra. ¡Sí estoy en una rueda! Y entonces queríamos algo diferente. Hemos visto la oferta de este coche y hemos dicho vamos a por él. Además era aquí muy cerca de nuestra casa, apenas a 25-30 minutos de coche. Así que nos hemos acercado directamente, lo hemos visto y nos lo hemos traído. Espero que os guste, espero que os gusten futuros vídeos. Sí, quiero que veáis el futuro vídeo porque lo que quiero es decir una pequeña cosita y es que lo teníamos al 10% a 3S y el coche todavía levantaba.
El coche anda muchísimo, lleva un motor 3660 de 3300. 3300, incluso con una SC relativamente justa, que son 45 No le amperios. vale la llave de ruedas de serie. Le vale esta metálica que nos venía en un coche de nuestro abuelo, que está muy chulo, que lo tenemos en casa. Bueno, nos vamos a poner a trabajar con él. Vamos a hacer un futuro vídeo con los diferenciales, con los amortiguadores, para que veáis cómo hay que hacer y qué hay que desmontar. En principio no tenemos pensado cambiar estos amortiguadores, sino vamos a trabajar con ellos. Y hasta aquí en principio el vídeo. Así que no olvidéis suscribiros, darle a la campanilla si queréis ver actualizaciones sobre el Maverick, comparativa con el VRX Cobra, comparativa con los doble Toys. ¡Burbuja! Y hasta aquí el vídeo. ¡Burbuja! Aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros y ¡Y activar la la campanita. de burbujas! Activar la no sirve, no sirve. Activar la campanita. Y bueno, un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós! Jack Espárrago, adiós.